Ramona, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Ver a algunos que hace algún tiempo no los vemos. También a Juan y Claudia. Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos a usted, gracias. Señor, porque estas aguas necesitan ser removidas por tu Espíritu, Dios. Y no podemos quedar en aguas estancadas, Señor. Sabemos que necesitamos el fluir de tu presencia en cada momento. Padre, yo te quiero dar gracias porque tú estás desde muy temprano moviéndote en este lugar como si fueran las aguas. Como dice en Génesis, que el Espíritu se movía sobre las aguas. Hoy te estás moviendo, Señor, en este lugar. Y estás identificando la sed, el hambre, el celo. Señor, lo estás identificando en el corazón de cómo hemos venido expectantes buscando la presencia de Dios. Otros, como quien ya lo tiene y no necesitan más. Pero para aguas en nuestros corazones en esta mañana. Para no estar siempre parados en un lugar que no avanzamos, sino que estamos en el tiempo del mover de tu Espíritu. Señor, bendice a cada hermano que ha venido, ha hecho su esfuerzo, ha dejado cosas y otros han dicho, este es el día del Señor y yo estoy aquí, Señor, presente, para estar en comunión contigo y con la iglesia. Gracias. Señores, hay cosas que no las puedo hablar y solamente contigo puedo charlar y puedo decir, y tú me contestas. Y por eso en este tiempo que tú nos diste una soledad a cada uno, es para acercarnos íntimamente a tu presencia. Señor, si hay en nuestro corazón arraigado algún efecto de la carnalidad, Señor, quítalo en este momento. Señor, que estemos, Señor, plenamente rendidos a ti para oír tu presencia o tu Espíritu Santo hablar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, 1. 1 Samuel 16. Y yo quisiera en esta mañana que nos concentremos en la palabra de Dios, porque Él tiene algo especial para nosotros, para darnos, para invitarnos, para entender el plan de Dios. Amén. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Yo cuando leí esta porción en estos días me despertó el Señor hablando de esto y tenía una gran inquietud por lo que el Señor iba a hablarnos en este día. Estamos viendo que mucho antes de este acontecimiento donde Samuel estaba llorando, él estaba angustiado por Saúl. Y antes de hablarle de Saúl, tendría que hablarle por qué Dios le concedió al pueblo de Israel tener un rey. En el capítulo 8 de Samuel, de 1 Samuel, hay un relato desde el versículo 1 al 10 que está diciendo que el pueblo de Israel tenía conflictos, tenía que pelear contra los filisteos y habían meditado el consejo de ancianos y aún el pueblo que Samuel ya estaba viejo, ya era un hombre mayor y que los herederos jueces futuros eran los dos hijos, uno Joel o Joel y Abías. Ya estaban puestos por jueces, pero tenemos que observar lo que dice la palabra, que eran sobornables. Estos jueces no eran lo que necesitaba el pueblo
de Israel en ese momento, en ese entonces. Estaba sucediendo algo trágico. El pueblo ya no reconocía a Samuel como el juez, no solamente como el último juez, el que podría dictar lo que Dios decía para el pueblo. Y por lo que tenían que ver, también tenía el problema de que tenían que pelear contra los enemigos de Israel. A todo esto, el pueblo entonces reclama y pide que tengan un rey. Y recuerdo esa frase que dice, Samuel habla con Jehová y le dice, Señor, este pueblo está pidiendo un rey. Está rechazando lo que yo le estoy diciendo de tu parte. Y Jehová le dice, no es a ti quien te rechaza, es a mí. Dale lo que ellos quieren. Si nosotros leemos todo ese capítulo 8 y también les da una advertencia que si van a tener un rey van a tener muchos problemas. A todo esto, Dios le indica a Samuel quién iba a ser el rey en ese momento. Y le da una directiva que la persona iba a ser Saúl. En la intimidad, en la sensibilidad y certeza que tenía Samuel para hablar con Jehová, Jehová le dice, este es el candidato, este es. Pero llegamos al capítulo 16 y nos enteramos que Jehová no lo quería más. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? El problema que había en este caso era un problema mucho más serio. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Ustedes recuerdan que Saúl, inmediatamente cuando fue ungido rey, él estaba ungido, pero tenía también el poder de profetizar. Y hablaba como ya había descartado la posibilidad de que Samuel sea el profeta. Entonces se anticipaba y en un momento dado tenía que hacer un sacrificio, pero él era rey, no era profeta ni sacerdote. Y el primer error es ocupar el lugar que no te corresponde. Abusar de la autoridad pensando que porque sos rey, podés hacer lo que querés. Entonces, el primer mal que tuvo Saúl fue ese. Después Dios le indicó, le dijo a Samuel, dile que pelee contra los amalecitas y que los venza y que mate a todos sus animales, que mate al rey y también que mate a toda su familia, no deje nada. Entonces, Saúl, ¿qué hizo? Meditó y dijo, ustedes conocen este relato porque en la Biblia lo expresa con una ilustración tan perfecta y linda. Pero yo voy a saltear algunos detalles porque lo que quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué seguía llorando Samuel? Y tenía que ver con que Saúl no hizo lo que Dios le mandó. A veces somos más humanos nosotros que espirituales y queremos ser más amorosos que Dios. Dios no te mandó que cuides el ganado, se quedó con el ganado, eligió lo mejor y ni siquiera mató al rey. Entonces Jehová lo desechó por esto. Él justificadamente dice, yo no los maté a los animales porque servían para hacer un sacrificio en honra a Jehová. Yo te mandé a matarlos, a todos, exterminar todo. No te mandé a que me digas a mí qué tengo que hacer. Y aquí estaba la situación. Porque si bien era el rey que quería a Israel, no estaba haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios dijo que tenía que hacer. Estaba haciendo de acuerdo, le parecía. Y yo comparo esto con muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué hay de malo hacer esto si estamos haciendo bien?
A veces Dios nos prohíbe hacer algo que a nosotros nos parece bueno. Y aún como iglesia, como familia. Pero yo tengo que hacer lo que soy hijo de Dios. Hace muchos años, una persona que se congregó aquí, él un día tenía necesidad. Y yo lo veía que tenía necesidad. También servía en este lugar. Pero no era fiel a Dios. Ni en sus diezmos, ni en sus ofrendas. Y yo tuve la actitud de Saúl. Los voy a ayudar. Y Dios se enojó conmigo y estuve 2 meses padeciendo ese error. Todo salió mal. A veces lo que es la ofrenda para Dios es santo. Cuando yo ayudo a alguien no es una ofrenda para Dios. Cuidado, no te equivoques. Porque nuestras ofrendas y aún nuestros diezmos son santos consagrados al Señor. Y a veces comparamos y decimos, pero no, yo estoy ayudando a un hermano, yo le doy de comer al de la esquina, le compro ropa al otro, me los invito a mi casa. Eso no debe ser una ofrenda, eso debe ser una gentileza religiosa que tenemos que cumplir. La Biblia dice, la religión pura y sin mácula, ¿qué es? Ayudar a las viudas y a los huérfanos, que son los desamparados. Pero eso es religión. Eso no es una ofrenda a Dios. No se equivoque. Seguramente cuando tú vayas a darle la ofrenda a Dios, vas a pensar, le voy a dar lo que tengo, ¿no es cierto? O lo que te parece, o lo que seleccionaste para darle al Señor. Sin embargo, cuando uno no es fiel a lo que Él te dice, nuestra ofrenda termina a ser desechada por Dios. Por eso decimos, ¿cómo? Y así todo me va mal. Y culpamos a Dios cuando Dios dice que esto es la adoración a Dios, lo santo. Aquí estaba Samuel llorando y Dios le dijo, deja ya de llorar por quien yo ya deseché. Dice, deja de llorar, llena tu cuerno de aceite, porque te voy a enviar a quien va a ser el verdadero rey de Israel. Hay otras historias bíblicas como, ¿se acuerdan? Abraham y Sara no podían tener hijos. Entonces, resultó buena idea de Sara entregar a su sierva a que pueda tener un hijo porque creían en la promesa. Tienen un hijo Ismael. Pero cuando Dios cumplió la promesa con Sara, Sara dijo, no, mi hijo es el hijo de la promesa. ¿Y qué pasó con Abraham? Lloraba Ismael. Lloraba Agar. ¿Qué le pasó aquí? Jehová le dice a Abraham, deja de llorar a Ismael. Y seguimos viendo, ¿se acuerdan el caso de Nadab y Abiú? Que ellos mismos estaban en el templo. Aarón era el sumo sacerdote en ese momento y Nadab y Abiú, sus hijos, eran también sacerdotes. Podían hacer limitadas cosas en el templo, pero no podían decidir lo que ellos querían. ¿Qué pasó? Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Para Dios le pareció terrible no hacer lo que Dios le mandó. De hecho, que vino juicio y murió Nadab y Abiú. Y por supuesto, Aarón se puso como loco. Y Dios tuvo que callar a Aarón, decirle, no llores más. El error se paga caro, mi hermano. Israel se había convulsionado, había empezado a dudar de todo lo que Dios estaba haciendo. Y los de Coré dijeron, volvamos a Egipto, porque estábamos bien allá. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? No termina la historia que Dios
abrió la tierra y se tragó a todos estos sublevados del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo lloraba por la muerte de esta gente. Y Dios advierte que cuando Él te dice algo, lo tienes que hacer, aunque te parezca duro, aunque te parezca inhumano, aunque te parezca que Dios no tiene amor. Él no es que no tiene amor, Él es amor. Tenemos una secuencia más que voy a compartir. ¿Recuerdan? Pedro conoció al Señor Jesús, él pescando y no sacando nada, hasta que Jesús sube a la barca y le dice, tira la red del otro lado. Y fue tanta la pesca que tuvieron que poner otra barca para llenar las barcas porque era demasiado. Él, estando un hombre capacitado, con mucho entendimiento de lo que sabía hacer en este caso, veía que todo había salido mal y como una persona que ni siquiera tenía que ver con la pesca le dice, tira la red sobre el otro lado. Todos conocemos la historia de Pedro porque es una de las más parecidas a nuestras propias vidas. Y cuando Pedro lo niega una vez, lo niega la segunda vez y aún lo niega 3 veces, se cumple lo que el Señor dijo, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Se cumple todo lo que el Señor dijo. Cuando Él mismo se oponía, parecía a que muera el Señor Jesús y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Pero después vemos que Jesús, después de morir y resucitar, se le aparecieron a los discípulos. Y en una secuencia, Pedro se da cuenta. Yo le negué 3 veces. Y lloraba Pedro porque ya no tenía el privilegio de haber vivido una vida como corresponde frente a Dios, siéndole fiel con lo que pensaba y lo que podía hacer. Pedro ya estaba desechado según él entendía. Hasta que volviendo a sus labores, ir a pescar al mar de Galilea, se aparece Jesús en la orilla y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos pescaban ni se daban cuenta que era Jesús, hasta que Jesús le dice, tiren la red del otro lado. Y cuando tiran la red del otro lado y se llena de peces, Juan dice, es Jesús. Pedro se tira al mar, nada hasta la orilla. Y acá viene la misma secuencia de Samuel. Y le pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo, Señor, quebrantado, llorando. Apacienta mis ovejas. Otra vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez se quebrantó, se puso mal, porque el Señor le vuelve a preguntar lo mismo. Y él le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces Jesús dijo, deja de llorar, Pedro. Deja tu pasado, todo lo que no pudiste lograr. Deja todo aquello que dijiste, esto me tiene atado porque estoy esperando que haya un cambio en mi vida y cambiar todas las cosas. El Señor te estaba diciendo, deja de llorar. Deja tu pasado. En la primera secuencia de Pedro, Jesús sube a la barca cuando lo conoció. Dijo, levanta el ancla y dale boga mar adentro. Mucha gente está anclada en este tiempo pensando, bueno, el tema de la cuarentena, el tema de la vacuna, cada tema es un ancla. Hermanos que no pueden servir y otros que creen que si no cumplen con todo el protocolo, Dios no está porque Dios está en el orden, te dice. Pedro no dijo lo mismo. Pedro dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero en esta mañana
antes de terminar, proponerte algo. Mejor dicho, decirte algo. Deja de llorar por el pasado. Deja de llorar por lo que no lograste. Deja de llorar. El Señor te dice, boga mar adentro. Porque en el mar, ahí en ese lugar, solamente en el barco del Señor vas a lograr estar en el centro donde Dios te va a dar la bendición y vas a alcanzar la provisión de Dios. Estás llorando como Samuel. Pero yo lo que estaba haciendo pensé que lo estaba haciendo bien. Samuel dejó de ser la persona en la cual tenía el contacto de entre Dios y el pueblo de Israel. No porque Dios no hablara por él, sino porque el pueblo rechazaba a Dios. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda, pero hay muchos consejos que fluyen alrededor nuestro. Y la mayoría de ellos son consejos carnales, aunque parezcan espirituales. La mayoría de ellos son consejos de personas que no oran siquiera, que ni siquiera se postran en la presencia de Dios. Samuel era un hombre que venía por experiencia, no solamente de escuchar la voz de Dios, sino que su madre lo había entregado para que sea un siervo de Dios. Y no solamente eso, el propio sacerdote, en ese caso Elí, no podía escuchar a Dios. Samuel está identificado en el Antiguo Testamento como uno de los más grandes profetas, más sensibles en el espíritu, conectándose a diario con la presencia de Dios. Y yo termino con esto. ¿Estás llorando lo que no pudiste lograr el año pasado? Lo que no lograste es el otro. Lo que no hiciste si habrías tenido la oportunidad. Dios te está diciendo, soltá esa ancla, porque esa ancla, esas lágrimas por las cuales estás derramando tu tiempo, Dios ya lo desechó. Dios te está llamando a que ahora empieces a oír la voz de Dios. A que ahora le puedas decir, Señor, en cuántas cosas te fallé, en cuántas cosas no cumplí, en cuántas cosas yo hoy quiero cambiar, seguro. Pero el Señor te dice, no llores más, eso ya está desechado, ya fue pasado. Empieza nuevamente. La canción que iba a cantar, pero que no quería estirar, era de bendición si la cantamos igual. Esa cuando dice, primer amor. La canción esa que canta Marcos Witt y nos identifica en el lugar de donde nosotros recibimos la presencia de Dios. Pero en el transcurso, desde ese día hasta hoy, seguramente tuviste muchas idas y vueltas. Muchas veces escuchaste a Dios y otro tanto te escuchaba a vos mismo y hasta discutías con Dios como si Dios estuviera equivocado. Y hasta le decías a Dios, para mí no es así. Escuchando las filosofías perversas que se meten dentro del Evangelio, personas que con astucia, dice la palabra de Dios en Judas, entran en la intimidad espiritual de la gente y de su pueblo y hace que la gente viva confundida como pasa en este tiempo. Hablaba con un hermano de otra congregación, me dice, mire pastor, yo lo que veo que la iglesia está muerta. Y yo le dije, no, no te equivoques. La iglesia no está muerta. Y aún estando dormida, Dios está con ellos. Es tiempo de despertar y salir adelante. Es tiempo de decir, deja ya de llorar por tu pasado, por lo que no lograste. Eso ya pasó. Ahora viene el tiempo nuevo. Dios tiene un tiempo nuevo para todos nosotros. En vez de atarnos a circunstancias, a sentimientos, a problemas del pasado, tomate de la mano del Señor. Porque hoy el Señor tiene algo nuevo, algo grande que compartir con tu vida. Él quiere que tu vida sea diferente. Él quiere que tú camines
de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquello que alguna vez dijiste, Señor, yo te voy a hacer lo que tú me digas, si no lo lograste, el Señor dice, no llores más por eso. Porque te voy a dar una nueva oportunidad para que lo hagas. Te voy a dar una oportunidad para que despiertes. Te voy a dar una oportunidad para que digas, verdaderamente Dios es un Dios poderosamente de amor. Y sé que estamos en un tiempo difícil. Todos lo sabemos, no hace falta que yo lo diga así. Seguramente porque esto va a quedar registrado en algún lugar, alguien que lo grabó, y va a decir, oye, ¿te acordás que en enero del 2022 el pastor dijo esto? Estamos en un tiempo difícil. Mira cuántas cosas hemos tenido que pasar durante este año. Y seguramente el Señor va a venir pronto. Quizás venga hoy o dentro de un año o 10 años, no lo sé. Pero yo tengo que estar preparado como que viene ahora. Porque si te sorprende sin estar en la presencia, corres el riesgo de quedarte. Y esa es la verdad por la cual nos fundamentamos en predicar el Evangelio. Hoy es tiempo que empieces a servir a Dios, que dejes de llorar por tu pasado. Que dejes de pensar, ay, sí, porque hay gente que dice, porque yo le obedecí a Dios. Yo me acuerdo hace unos años, escuché a un hermano que se apartó y negó tanto a Dios que dijo, perdí 10 años de mi vida en la iglesia. Hoy está casi muerto con las drogas, perdido, matrimonio destruido, sus hijos no lo quieren ni saber de él. Eso lo que perdiste es lo que perdiste es lo que hiciste después, no lo que hacías antes que tenías tu familia y estabas en el Señor. No te equivoques. A veces nos cuesta alcanzar metas, pero ¿quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que porque estás en Cristo no hay obstáculos? Vamos a tener muchos obstáculos. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de adicciones, problemas de lo que sea, con nuestros hijos, padres, hermanos, lo que sea. El Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, porque yo vencí, también tú vas a vencer. Pero no vas a vencer fuera de Cristo. Con Cristo vas a estar, eres más que vencedor, dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Somos más que vencedor por medio de aquel que murió en la cruz y nos dio la herencia y el poder para vencer. Deja de llorar por el pasado. Empezá a mirar adelante. Empezá que el Señor, así como le dijo a Samuel, le dijo, yo ahora te digo, llena tu redoma de aceite, porque te enviaré a ungir al que fue el más grande rey y nunca más hubo un rey tan grande fuera de Jesús, ¿no? Como el rey David. Deja de llorar de lo que no pudiste hacer en el 2018, 19, 20, 21. Estamos en el año de despegue, en el año de la victoria, en el año donde tenemos que contagiar a otros con la esperanza que tenemos en el Señor. Cierra tus ojos ahí. Señor y Dios, me despertaste diciéndome, Señor, no llores más, Samuel. No llores más, Ernesto. Señor, tú nos envías en este tiempo a hacer nuevas obras. Y aún aquellas veces que nos quedamos estancados, paralizados y aún anclados por aquello que no nos sale, por aquello que no logramos, por aquello que no alcanzamos. Señor, es tiempo de mirar que tenemos que caminar detrás de ti, en pos de ti, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana todo lo que tú nos tienes para dar, Señor, sean puertas nuevas. Señor, porque tú vas a cerrar las puertas que nos parecían, que nos hacían sufrir o que nos hacían
recordar el pasado y nos abres puertas llenas de victoria, llenas de poder, llenas de tu luz, Señor. No, hemos sido sorprendidos cuando abrimos la puerta y estás tú. No se trata de hacer lo que me sale bien, sino se trata de que tú abras esa puerta para nosotros. Señor, te pido porque aquí hay muchos hermanos que han sido dolidos, atribulados durante años, y me sumo a uno más, que nos hemos estancado esperando que vuelva alguien que se fue de la iglesia y si no vuelve parece que es toda una frustración porque sentimos que nos señalan, dice, ¿por qué se irá la gente de la iglesia? Y el Señor dice, no llores más. Aquellos que se fueron, realmente, yo los deseché. Y por eso, Padre, en este tiempo queremos oír tu voz. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, Dios mío. Señor, te pido una bendición por cada hermano que vino esta mañana, que vino con la esperanza de algo nuevo y victorioso. Y es así, porque tú dijiste que este es un tiempo de victoria, donde ibas a abrir ríos de tu espíritu, donde aquellos que nos metamos en ese río caminaremos y seremos llevados por la corriente del Espíritu Santo. Jesús les dijo a Nicodemo, el viento sopla, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu. Señor, permite que si hay alguien que no ha nacido en el Espíritu, en este tiempo nazca y sienta el soplo, el ruaj de Dios, el soplo que lo lleva a caminar por el camino correcto. Señor, te doy gracias, porque aquí estamos, los que hemos sufrido durante años, y a veces nos hemos hasta frustrado en algunas áreas. Pero hoy el Señor te dice, no te frustres, no llores por el pasado. Mira lo que viene, porque lo que viene, lo mejor está por venir. Lo mejor de lo mejor, es lo que viene. Señor, y por eso, Señor, cantamos esas palabras de ese autor que dice, grandes cosas Dios hará en este lugar. Por eso, Señor, profetizamos a través de ella, porque vas a hacer grandes cosas en cada hogar, en cada familia. Señor, y estamos pensando que tú vas a revolucionar nuestra vida, nuestro hogar, Señor. Y cuando digo revolucionar, nos vas a inquietar a hacer tu voluntad, Señor. Y con celo caminaremos, Señor, dispuesto a escuchar tu voz. Señor, no permitas que el enemigo confunda, ni que el enemigo distraiga, sino que esta palabra sea la palabra en la cual tengo la esperanza durante este tiempo. Que tú vienes a abrir nuevas puertas, que nos deshagamos de aquellas cosas que nos hacen sufrir, nos hacen doler, porque lo que tienes en nosotros es poderoso. Padre, yo también te quiero dar gracias por las ofrendas y los diezmos. Señor, quise esperar a este momento porque nuestras ofrendas son pactos a Dios de agradecimiento y no lo hacemos porque nos sobran 5 pesos, sino porque en nuestro corazón está darte lo mejor. Por eso tú amas al dador alegre y le provees en abundancia. No solamente lo que fuera material, sino lo espiritual. Dios mío, primero eres tú, Señor, y después todo lo demás. Gracias, Padre. Te pido una bendición a través de la ofrenda por cada hermano que trae su ofrenda al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.